¿Se ve, Pablo? Sí. Vale, genial. Bueno, vamos a empezar. Voy a quitar esto de aquí en medio. Vale. Bueno, el motivo del webinar de hoy, aunque bueno, seguramente lo habéis deducido por el envío de la convocatoria, es sobre el servicio que tenemos que llamamos internamente Bullscan, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a explicar un poco en qué consiste. Por eso Pablo también está hoy haciéndolo con nosotros, para hacerlo por un lado comercial, para explicar qué alcance tiene el servicio y de qué va. Y luego Pablo pues, va a enseñar la consola, bueno, pues para que bueno, entendáis viéndolo realmente el producto, qué es lo que se ve y qué es lo que hace, ¿vale? Como su propio nombre indica que dice vigilancia y monitorización de vulnerabilidades, tampoco vamos a descubrir la pólvora, ¿no? El servicio este de Bullscan básicamente es un servicio de monitorización continua de vulnerabilidades. ¿Por qué es importante esta monitorización continua? Bueno, pues es muy sencillo de entender. Si yo el día 1 de enero hago una auditoría de seguridad, me saca una serie de problemas y 2 meses después yo hiciese de nuevo esa auditoría, saldrían muchas cosas que han surgido durante esos 2 meses, ¿verdad? Pues normalmente una auditoría no se hace cada 2 meses, sino que como mucho, normalmente la gente lo suele hacer, si es que lo hace así, una vez al año. Con lo cual, de año en año, pues tenemos un problema, porque las vulnerabilidades y lo que son bueno, pues la exposición al riesgo puede aumentarte exponencialmente en función del momento a nivel de ciberseguridad que se encuentre la red, ¿no? Internet. El objetivo, bueno, pues lo que comento, que mitiguemos un poco la exposición del riesgo. Normalmente, cuando nos queremos acoger a ciertas normativas, como puede ser el esquema nacional, el CIS 20, el NIST, todas estas normativas y estándares, una de las cosas que siempre ponen es que tienes que tener un control de vulnerabilidades. Al final, vulnerabilidad significa exposición al riesgo. No, mucha gente piensa que vulnerabilidad es igual a un agujero para que un hacker se meta. No. Acordaros, por ejemplo, no me acuerdo muy bien cómo se llamaba aquella, la Blue no sé qué, aquella que se explotó cuando lo de Telefónica. ¿Os acordáis que había un ransomware que utilizaba una vulnerabilidad que existía en el Windows, en Microsoft, y en base a esa vulnerabilidad se conseguía explotar el ransomware aquel e infectaba pues, todas las máquinas, ¿no? O sea, no siempre la palabra vulnerabilidad indica agujero para que un hacker se meta, sino que es vulnerable para que otro código pueda ejecutarse, como puede ser otro virus o lo que sea. Mucha gente que cuando hablo con ella me dice, no, si el tema del parcheo, sí, lo parcheamos todos los viernes, parcheamos los servidores y las estaciones de trabajo, no, ¿para qué? ¿Qué más da? Si se estropea, pues lo reinstalamos y ponemos otro, toma por saco. Pues no, porque no es que el problema de solventar la vulnerabilidad es importante sean los servidores. Si yo tengo, como hemos dicho, por ejemplo, la vulnerabilidad esa que explotas que puede permitir explotar un ransomware, pues si te entra en un PC porque un usuario lo ha dado y la explota esa vulnerabilidad, se te extiende a toda la red y te importa un pepino que hayas parchado los servidores, porque se te va a extender por movimiento lateral. Entonces, ¿es importante los PCs? Pues tan importante como puede ser, o más de lo que pueda ser un servidor. En el fondo un servidor es importante, pero el foco donde puedan entrar casi todos los problemas es el usuario, con lo cual hay que prestarle atención. ¿Vale? Entonces, el objetivo de esto es que tener un sistema continuo que cada vez que salga algo me informe y yo pueda actuar. ¿Vale? Ese es el fin del objetivo. ¿El servicio en qué consiste? Bueno, pues nosotros lo que recomendamos que debe hacer el partner es siempre una auditoría inicial. ¿Por qué? Porque en la auditoría inicial hacemos un escaneo interno, un escaneo externo y luego hacemos si hay que hacer algo manual, hacemos algún trabajo, si hay que hacerlo pues a manubrio y luego hacemos un informe ejecutivo. Pues, si ya habéis hecho auditorías con nosotros, pues ya sabéis lo que sale, ¿no? El informe más bueno, más claro para poder presentárselo a un cliente y que entienda pues, el nivel de riesgo que tiene, qué es lo que hay que hacer, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, el servicio, yo como lo veo es, a quien le importa de verdad la seguridad, no quiere tener una exposición a riesgo,
comprende que hay que hacer cosas aparte de poner un antivirus y un firewall. Todo este tipo de gente, o que realmente lo necesita porque se tiene que acoger a normativas. Hay una cosa que hablaremos seguramente en el Partner Day, y es que se aprueba ya la NIS2. La NIS2 va a obligar a un montonazo de empresas a tener que acogerse a la normativa en España. Estamos hablando que NIS2 dice que todas las empresas que para ellos sean de, ¿cómo es la palabra? Que sean esenciales, ¿vale? Tienen que cumplir la normativa. ¿Cuáles son los esenciales? Hasta hace poco con el NIS 1 eran los proveedores de Internet y poco más. Ahora no. Ahora son las cadenas de suministro, las empresas de transportes, cualquier servicio de este estilo, viene muy bien recogido en el NIS 2, se consideran empresas esenciales. Entonces, imaginaros la cantidad de empresas a las que ahora se van a tener que acoger a aplicar este tipo de normativas. Y este tipo de auditorías y los servicios de vulnerabilidades, entre otros, que es lo que desde cuando el Partner Day el año pasado, los que estuvisteis en el evento que hicimos aquí en Madrid del tema de normativa, se habló, cada vez la dirección va muy por ahí, en la que los proveedores muchas veces os tenéis hasta que sacar ciertos estándares o ciertas normativas, como puede ser el Esquema Nacional de Seguridad, porque los clientes tienen que vender, por ejemplo, pues a público, por ejemplo, ayuntamientos o el puerto de no sé dónde, pues como ellos se tienen que acoger, por ejemplo, el esquema, se obliga a que el que le provee le tenga que también que estar en el esquema. Y estar en el esquema significa, por un lado, adoptar las medidas necesarias de seguridad que ellos te indican, y además que los productos no vale cualquier cosa. No puedes poner, yo qué sé, el antivirus Paco o el no sé qué. O sea, tienes que poner productos que además vienen homologados por el Esquema Nacional de Seguridad. ¿Vale? No vamos a entrar mucho más ahí. Simplemente decir que aquellos clientes que les importa la seguridad o bien que se tienen que acoger a normativas, tienen que empezar a entender que tienen que hacer auditorías, y si tienen este tipo de servicios, muchísimo mejor. ¿Vale? Entonces, hablamos de, como hemos dicho, una auditoría inicial, y luego lo que hacemos es desplegar una sonda en casa del cliente que está continuamente chequeando las máquinas. Pum, 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 pum. Y tú tienes una consola web en la que puedes entrar y desde ahí, bueno, pues ves pues todos los resultados. Oye, yo qué sé, puedes tomártelo en plan, pues revisión diaria, al cliente las cobra un servicio de revisión diaria, por ejemplo, o bien revisión semanal, yo qué sé, pues mira, los viernes por la mañana o después de comer es cuando nosotros nos dedicamos a revisar las vulnerabilidades de los clientes, por si hay que parchear algo crítico o de nivel alto de riesgo, lo que sea. Entonces, en función del servicio que ya vendéis, pues ya actuáis, ¿vale? Como digo, esta parte ahora la vais a ver mejor en la demo que os va a enseñar Pablo, pero básicamente lo que tenéis es un poco lo que estáis viendo, ¿no? Un portal web donde vas a ver todas las vulnerabilidades, cada detalle de la vulnerabilidad en concreto para que sepáis el impacto que tiene en los equipos, etcétera, ¿vale? Luego, una cosa que también permite la consola es el establecer falsos positivos. ¿Cuándo es interesante que demos un falso positivo? Cuando no podemos corregir algo. Por ejemplo, yo qué sé, tenéis un equipo con un sistema operativo muy viejo que ya no tiene soporte y no quieres que salga continuamente esa vulnerabilidad porque es que el cliente te dice, mira, me da igual, es que esto corre sobre este sistema operativo, no vamos a poder cambiarlo porque el software no corre otro, o hasta el año que viene no vamos a cambiar el software, con lo cual esto va a estar ahí chillando continuamente esa vulnerabilidad. Bueno, pues puedes decir que la deje como falso positivo, que va a seguir saliendo en la parte de falsos positivos, pero ya no te va a salir en el informe recurrentemente ese en concreto, ¿vale? Aquí, como veis, te pones en false positive management y ahí ya te van saliendo todos los que tú vas diciendo que para ti son falsos positivos, ¿vale? Bien, pues voy a dejarme un segundo que voy a pasarle el control a Pablo. O Pablo, ¿tú ya puedes compartir directamente? Creo que sí. Amazon. Creo. ¿Lo veis?
Sí, Perfecto. Bueno, pues como decía Javi, el control de las vulnerabilidades durante un periodo de tiempo. Yo creo que una de la información más vital que proporciona, aparte de saber lo que hay, es darnos la información de por dónde empezar, porque sí, todos sabemos qué hay que hacer, todos sabemos que tenemos que estar actualizados, parcheados, pero muchas veces no tenemos esa información a la que poder agarrarnos y saber por dónde empezar y y qué equipos son los más prioritarios, ¿no? O cuáles son las vulnerabilidades a las que estamos expuestos y muchas veces no somos conscientes de ellos, ¿no? Entonces, como decía Javi, hay dos tipos de sondas, ¿vale? Una externa y una interna. Evidentemente la externa la proporcionamos nosotros directamente, nos facilitáis las IPs a las cuales que vamos a intentar nosotros analizar pues esas IPs públicas que nos podáis dar. Y luego unas sondas, que serán unas pequeñas OVAs, unas pequeñas máquinas virtuales, tanto de VMware como de Hyper-V, que podemos lanzar en casa del cliente, que tenga visibilidad sobre las redes y zonas donde queramos hacer esa auditoría y por lo tanto ya podamos hacer esa recopilación de información, ¿vale? La sonda hace las tareas, nos lo manda al cloud y luego nosotros programamos las tareas correspondientes junto con el intento de acceso de credenciales, los informes semanales, mensuales o diarios, dependiendo del histórico o el servicio contratado, ¿vale? Como veis, en el momento en que entramos, pues vemos las sondas que podamos tener desplegados, si es la externa o la interna, cuántos equipos pueden estar afectados, un poco el resumen global para saber un poquito el estado, ¿no? Y cuáles de ellas, de las que tengamos detectados en este laboratorio, tenemos un par de laboratorios, ¿vale? Este que es un poco local, que es el mío de casa, como bien sabéis, y luego otro que tenemos un poquito más pro que vais a ver con muchos números. Pero primero quería enseñaros esto, que si hay mucho dato, creo que distorsiona un poco la idea. En cualquier caso, bueno, pues un poco el log y demás. Como os decía, hay dos tipos de sondas, ¿no? La externa, que es la que nosotros proporcionamos, con lo cual de eso solo nos tenéis que decir los datos que necesitamos, las IPs públicas donde queréis que hagamos dicho análisis, y luego las internas que las podemos ir provisionando tantas como sean necesarias, ¿vale? Eso no requiere ningún coste, ningún tipo de servicio, simplemente lanzar la OVA y luego todo lo gestionaremos desde aquí, ¿vale? Usuarios de acceso, roles y demás. Bueno, eso son las partes un poco más de gestión de la consola. Vamos a la parte de datos de vulnerabilidades de verdad. Aquí, ya sabéis, como decimos, es un servicio continuado, es decir, vamos a ver cómo a lo largo del tiempo, o bien a mejorar o bien a empeorar, vamos a ver la evolución de todas las vulnerabilidades que tengamos. Es decir, a lo largo del tiempo pueden suceder dos cosas, que igual que veamos un montón de tareas pendientes, de parcheos y de ciertas necesidades, y dadas estas haremos las actuaciones con o bien manual o con herramientas que nos ayuden a parchear y solventar todas esas incidencias y veremos esa evolución cómo debería ir bajando. Al igual que con el tiempo salen nuevas vulnerabilidades y por lo tanto veríamos este incremento, ¿no? de trabajo por hacer, ¿no? de riesgos por hacer. Lo más importante, como decía al principio, es el tema de cuáles son las más críticas, ¿vale? Para saber por dónde empezar, saber qué es lo que de verdad puede ser explotable, cuáles son aquellas que estamos más expuestos y cuáles son las que nos pueden generar mayor riesgo, evidentemente es la información la que necesitamos para poder actuar, ¿vale? Entonces, bueno, en un pequeño, como es lógico, ¿no? De crítico, high, medium y low. Bueno, pues cuanto menos tengamos o cuanto más clarito sea el color o hacia más amarillo, pues menos graves y cuanto más, pues mucho peor. Aquí podemos ver los resúmenes, pero en cualquier caso siempre podremos hacer de tanto interno como externo, si queremos hacer los filtros de cuáles son por dentro y cuáles son por fuera, ¿vale? Vamos clicando y vamos viendo los diferentes menús. Por supuesto, en cualquiera de ellos podemos hacer pues, diferentes clics y empezar tanto aquí como, pues, por ejemplo, servicios continuados, un poco más largos, lo que sea, ¿vale? Ya vamos viendo a lo largo del tiempo cuántas había, cuántas no y cuáles son las detectadas. En cualquiera de ellos, por ejemplo, esta que son los ataques externos, ¿no? La que veis en este laboratorio, tenemos la opción de, oye, ¿a qué IP pública estábamos atacando? Y luego la información que ha detectado, es decir, por qué se ha detectado, cuál ha sido el CSV
o vulnerabilidad o servicio que ha detectado y considera que no debería estar, ¿vale? Pues el puerto de acceso al firewall, lo que sea, ¿vale? Entonces nos va a dar la información y nos dice, oye, que eso es vulnerable por el motivo que él considere, ¿vale? Bien sea por puertos abiertos, bien sea por sistemas operativos anticuados o sin parchear, bien sea por, bueno, diferentes motivos que a lo largo de todo el documento y de toda la consola podríamos analizar en profundidad para tomar esas decisiones, tanto de solventarlas como de tener en consideración de esos equipos antiguos, como decía antes Javi, esos equipos tipo pues el Windows XP, que tenemos la aplicación que no se puede actualizar y demás. Bueno, lo podemos tener en consideración, pero que sepamos siempre que es un agujero de seguridad, ¿vale? Para resolverlo lo antes posible. Una vez mostrado esto, lo siguiente sería la parte de reportes, ¿vale? Simplemente, bueno, una parte un poco de escaneos, aquí, perdón, ¿vale? Haríamos las programaciones de que quisiéramos, simplemente diríamos, oye, pues desde fuera vamos a apuntar a la IP que decimos, ¿vale? Si queremos hacer un rango, unas exclusiones, si tenemos un pool, lo que haga falta. Y luego internamente lo mismo, oye, pues la red que vamos a analizar es tal. Bueno, pues le damos y automáticamente la sonda en la programación que nosotros tengamos diariamente, semanalmente, servicio contratado, hará dicha tarea y nos mostrará tanto los informes como si ha habido cualquier tipo de incidencia y los resultados, por supuesto, de que haya obtenido. La parte de los reportes igual, ¿vale? Aquí sería un poco más ese histórico, ¿no? Que decíamos, que a lo largo del tiempo, pues veamos, bueno, pues el tiempo que hemos estado realizando las tareas, pues podemos ver cómo ha ido incrementando o reduciéndose dichas tareas, ¿vale? Esto lo importante al final es las categorías, como decía al principio, y luego la evolución de las mismas, tanto a mejor como peor, para ver si ese trabajo, si esas tareas se están realizando. Por lo tanto, ese servicio continuado cobra el sentido no solo de saber que tenemos un montón de cosas, un montón de tareas, pero a final de año o al año siguiente cuando realizamos una nueva, nos sorprendemos porque no ha habido muchos cambios o ha habido variaciones que no llegamos a comprender. Con un servicio continuado vamos a poder tener esa información de, oye, pues las antiguas se han ido resolviendo, pero han salido nuevas, tenemos que seguir trabajando, ¿vale? Esto estamos en el día a día. Veis aquí un poquito más de números, ¿no? Pues bueno, se han resuelto el 75, bajada de críticas, high, medium, ta. ¿Vale? Esto es un poquito más la información que debería estar más al día. ¿Ok? Tanto semanales como mensuales, como por ejemplo el tema de los puertos abiertos, que siempre de cara a accesos externos, evidentemente es muy necesario saber cuáles son los que están escuchando. ¿Vale? Poco más, al final esto lo vais a recibir en vuestros PDF semanales, mensuales o en la programación que tengáis, dependiendo del servicio. Por supuesto, tendréis vuestra consola para poder acceder y hacer tantas consultas como sean necesarias y poquito más, ¿vale? Ya en un futuro haremos algún pequeño vídeo de cómo hacer las instalaciones de las ondas, pero de cara a mostrarlo y ver la información, creo que está todo. Eh, Poco más. ¿Dudas? ¿O Javi, quieres aportar algo? Bueno, hay una cosa que sí que es importante y es el tema de la progresión de vulnerabilidades en la red, lo que has enseñado antes. No se trata de que veamos que teníamos 100 y las hemos solventado, sino bueno, es un informe también que creo que es interesante a nivel de seguridad para bueno, controlar el servicio que estamos dando al cliente, ¿no? En el fondo, si el cliente está pagando por servicio de seguridad donde cubrís esto, pues también dice, oye, mira, pues el servicio ha ido detectando y según ha ido detectando, nosotros hemos ido corrigiendo y también da un poco, bueno, pues ese reporte que te está diciendo que estás haciendo lo que se supone que para lo que ha contratado el cliente el servicio, ¿no? Apoya un poco la contratación del servicio, en este caso de tema de auditoría de vulnerabilidades. Esto está claro que lo que hace es auditar, no parchear. Para parchear, pues meterás el dato o lo que tengas de parcheo.
pero esto lo que hace básicamente es detectar. Como veis, la idea es lo que hemos dicho al principio, una sonda que está chequeando de forma continuada y que nos va informando según van saliendo cosas para que podamos actuar. Esa es la idea y ofrecer un servicio al cliente en este sentido, ¿vale? Entonces, bueno, pues abramos turno o ronda de preguntas por las dudas que podáis tener. Pero bueno, como habéis visto en la presentación de Pablo, es bastante sencillo de entender y de manipular. Aquí os enseñaba un laboratorio un poco más crítico que tenemos en el CPD, evidentemente una red aislada, Dios me libre, pero en el que montamos máquinas muy peligrosas y de esas que algunos de vosotros mandáis, con algún bichito que nos mandáis, y como podéis ver, los números son asustantes. Lo malo, y esto os lo quería hacer, os lo quería enseñar, es cuando llegamos a un cliente y vemos este tipo de cosas. ¿Vale? Y por supuesto, bueno, la idea es que esto tenga esa progresión, ¿vale? A lo largo del tiempo, porque claro, cositas de estas hay cientos o miles. Así que, ojo, cuidado que Sí, más de un muchas cliente se veces, bueno, sorprende. es lo que hablábamos un poco al principio, ¿no? Que cuando no se hace nada de esto, muchas veces lo que se hace es que, bueno, se parchean las cosas de los servidores y tal. No, bueno, el PC no hace falta. Bueno, no hace falta hasta que tengas un problema de seguridad y te acuerdes como se suele decir, te acuerdes cuando tengas el problema. Entonces, si no tienes un sistema continuado de este estilo y no le haces mucho caso, pues, bueno, pues tienes un riesgo, tienes una exposición, ¿no? Que se suele decir. Vale, pues si no sé si tenéis alguna pregunta, bien por micro, bien por el chat, sabéis que podéis escribirnos por ahí. Si no tenéis ninguna, pues nada, daros las gracias. Ha sido, como veis, un webinar bastante cortito. Bueno, ha sido 25 minutos, pero vamos, ha sido de los cortitos. Nos hemos dado la paliza hoy. Y nada, si surgen más adelante precios, no damos por aquí, como sabéis, porque luego esto muchas veces los colgamos o nos ponemos en plataformas a lo mejor donde no queremos que nadie sepa los precios y entendemos que nos interesa que es algo precios. Así que los precios que queráis saber de esto, que es algo bastante económico, bastante, eh, me mandáis un email o a comercial o a Ana, quien queráis, y os pasamos precios sin problema en un momentito, ¿vale? Pues nada, señores, estamos a viernes, así que agradeceros el que os hayáis conectado y nada, que disfrutéis del fin de semana, que seguro que todavía tenéis la resaca de las vacaciones. Buen fin Muchas de gracias. semana, Venga, familia. Buen fin de semana a buen fin todos. de... Chao.